Estás escuchando El Hecho Maldito del Dial Rosarino, 104.5, Radio Nacional, la radio pública. Este tema lo tengo de algún lado, algo me dice este tema, y es que tenemos al primer invitado, el candidato a concejal Sebastián Artola, sentado acá en la mesa, en el estudio. ¿Cómo anda, Seba? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, la verdad es que lo estamos viendo bastante seguido, ¿no? Uno transita las calles de la ciudad y se puede observar su imagen. Bueno, la idea era poder, sobre todo los oyentes y quienes nos escuchan, ¿no? Poder conocer quién es Sebastián Artola, ¿no es así, Bechu? Exactamente, por ahí empezar haciendo algunas preguntas más de carácter personal. No sé si... como para encarar la candidatura por otro lado. Seba, ¿qué edad tenés? 34 años. Bueno, para 35. Bien. ¿Composición familiar? Tenemos 2 hijos, uno de 10 años, Oliverio, y Salvador, de 6. Una familia... Familia tipo se le dice en las ciencias sociales. Bueno, ¿estudios? En este momento estoy graduado en ciencias políticas, doy clases ahí en la facultad, en el ciclo superior de análisis político, de la orientación, y ahora estoy terminando el doctorado en ciencia política. Me queda por presentar la tesis, que se nos complicó con la campaña, pero está ahí para hacerle está en el taller para hacerle los últimos ajustes, presentarla, y bueno, antes de fin de año calculo que la rendiremos. Está muy bien, pero vos en realidad empezaste tus estudios secundarios y demás en San Nicolás, si no tengo entendido. Exactamente. Yo nací en San Nicolás, en un barrio de la zona norte de la ciudad, barrio Las Mellizas, un barrio así de clase media asalariada, sectores populares. De hecho, mi viejo laburó toda la vida en Somisa, soldador, se jubiló ahí, y hice lo que es el preescolar, primario y secundario en el Colegio Don Bosco de la ciudad de San Nicolás. ¿Y en qué año llegas a la ciudad de Rosario? Y yo vine para acá en el año 97. ¿Qué recuerdo tenés de la ciudad de esa época? Primero me acuerdo del 97 porque, bueno, yo venía, cuando me decidí venirme a Rosario y estudiar ciencia política, tenía que ver con ya algunas inquietudes políticas que en mis últimos años de secundario empezaron a rondar en mi cabeza y a movilizarme, y de hecho era gracioso porque yo iba en una escuela privada y participaba yo con algunos compañeros ahí que lograba tironear de las movilizaciones que se hacían allá por el año 95, 96 en contra de la Ley Federal de Educación que impulsaba Menem en defensa básicamente de la educación pública. Entonces era una situación hoy me acuerdo graciosa porque nosotros nos plantábamos ante el director del secundario a media mañana y le decíamos que nos íbamos a una movilización en defensa de la educación pública. Imagínate el director de una escuela secundaria privada frente a 2 o 3, a veces 4 alumnos que le decían que se retiraban del establecimiento porque querían acompañar la lucha de los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad de San Nicolás. Entonces generaba una situación donde citaban a nuestros viejos, le decíamos que no íbamos igual, que nos pongan media falta, o si quieren que nos pongan falta entera, pero que nos íbamos de la escuela, blanqueando ante las autoridades el motivo por el cual no íbamos. Entonces eso fue en el cuarto y quinto año. Generaba un lindo despelote ahí, y bueno, ahí empezó la inquietud más política. Eso probablemente en alguna materia de tercer año de historia argentina, ¿no? Ahí empezó a picar el bichito, como se le dice, y fue que me decidí a estudiar ciencia política. La opción era Rosario-Buenos Aires, terminé viniendo a Rosario, y ese año 97 a su vez fue el año que se cumplían 30 años de la muerte del Che. Entonces, bueno, yo venía muy embalado con este tema, con el tema de la figura del Che, por el otro lado el peronismo, y ahí antes en los cursillos de ingreso nomás ya me vinculé a una agrupación y ahí empecé a militar. ¿En qué agrupación empezaste a militar? Durante toda esta etapa yo milité en lo que se llamaba la agrupación Venceremos, que formaba parte de una corriente política que se llamó en su momento Patria Libre, ¿no? Y ahí era una de las agrupaciones que más protagonizaba en la universidad y después en los barrios la resistencia
las políticas neoliberales, ¿no? En pleno menemismo y después con la Alianza. ¿Cómo era Rosario en la década del 90? ¿Con qué ciudad te encontraste vos cuando empezaste a militar? No, Rosario era, Rosario fue la capital de la desocupación en los 90, ¿no? La triste fama nacional de Rosario en los años 90 fue esa, fue la ciudad que tenía el pico más alto de desocupación de la Argentina, en un contexto donde los niveles de desocupación eran altísimos. Así que yo llego a una ciudad donde la realidad estaba atravesada por la exclusión, por la marginalidad, por la falta de trabajo, por el cierre, por la destrucción de todo el cordón industrial, que de alguna manera vinculaba a mi ciudad de origen con la ciudad de Rosario, ¿no? Porque San Nicolás hasta San Lorenzo fue el cordón industrial por excelencia de los años de la industrialización que abrió el peronismo en nuestro país. Bueno, donde más fuerte había pegado el proceso desindustrializador y de apertura de nuestra economía al mundo, se notaba con mucha fuerza, particularmente en la ciudad. Así que era una ciudad atravesada por tremendas desigualdades, por carencias de todo tipo, y eso a su vez también se reflejaba en la universidad pública, porque bueno, en esos años era un intento tras otro por restringir el ingreso, por recortes presupuestarios, intentos de privatización. Entonces bueno, yo me meto en esa universidad y ahí participo del movimiento estudiantil que resistía a las políticas neoliberales, y a su vez también entendíamos que la pelea por una universidad realmente pública y popular debía darse también en la militancia barrial. Así que estábamos una parte en la facu y otra parte los fines de semana militábamos haciendo espacios de juego y recreación y apoyo escolar en barrios muy humildes de la ciudad. Yo me acuerdo que arranqué en zona sur, en barrio Magnano, y después fui pasando por otros barrios de la ciudad. Bueno, y luego continúa tu militancia ya con Néstor y Cristina como referente del movimiento Martín Fierro. Sí, eso, bueno, en el 2003, ¿no? El 2001 en toda esta historia marca una bisagra muy fuerte que nos encuentra ahí en esa previa del año 99, 2000 y 2001 hasta diciembre. Es cuando el movimiento popular, fundamentalmente la construcción en territorio, en barrio, empieza a tomar mucha fuerza en la Argentina y en particular en la ciudad de Rosario. Entonces ahí estábamos, bueno, con los famosos cortes de ruta, piquete, días enteros, pasando la noche en reclamo de las cuestiones más básicas, ¿no? Que cada familia pueda por lo menos comer un par de veces al día, y la posibilidad de algún plan social para minimizar los niveles de exclusión y hambre que atravesaba el pueblo argentino. Pasa lo del 2001 y me parece que ahí hay un clic, ¿no? En respecto a la hegemonía neoliberal en nuestra sociedad, y también eso interpela mucho a las organizaciones políticas y militantes. Bueno, y ahí surge el desafío en esa nueva etapa que nosotros leíamos que se abría a partir de 2001 y que se termina de alguna manera de constatar o de profundizar esa posibilidad con la llegada de Néstor, la necesidad de crear nuevas organizaciones militantes que ya no solo se piensen en términos de resistencia, sino que se piensen como protagonistas de la construcción de un proyecto político de poder nacional y popular. Y ahí nace la Martín Fierro en el 2003. Y hoy, ¿cómo te encontrás como candidato por la ciudad de Rosario? ¿Cómo llegaste a ser candidato por Rosario para la Victoria, ¿no? Es el nombre de la lista. Exactamente, sí, bueno, es parte si se quiere, también de esta nueva etapa que se abre a partir de 2003, ¿no? Construir organizaciones militantes de abajo, con nuevas lógicas, prácticas, que se piensen en relación al Estado y a la necesidad de que a la demanda social y a la organización territorial también tenga su momento representativo institucional, ¿no? Y creo que ese recorrido que fuimos transitando y que la propia experiencia del kirchnerismo fue abriendo la posibilidad de que nuevos compañeros, compañeras, militantes y jóvenes protagonicen la representación política en el país. Bueno, creo que somos una expresión de eso, ¿no? Más aún después del 2010, ¿no? Cuando se hace visible con mucha fuerza la cantidad de pibes y pibas muy jóvenes que se sentían identificadas con el proyecto nacional, y que en el momento más difícil del gobierno, que es cuando se nos fue Néstor, salieron a la calle a bancar el proyecto nacional. Y creo que del 2010 a esta parte
esas 1000 flores, ¿no? Como decía Néstor, que florecieron. Nos encontramos en un momento, bueno, de consolidar eso en construcción política y fundamentalmente en lo que viene planteando Cristina, en una representación del proyecto nacional que esté en manos de los militantes y de los jóvenes. Y bueno, y la lista Rosario para la Victoria, creo que en Rosario es la expresión de este emergente militante y juvenil que viene protagonizando la política, el peronismo en la ciudad de Rosario. Seba, para aquellos rosarinos que nos están escuchando, ¿cuál es el proyecto de ciudad que tiene el concejal Sebastián Artola? Creo que el desafío nuestro, digo, me parece que la diferencia nuestra con los otros candidatos es que hablamos en términos colectivos, ¿no? Y qué es lo que diferencia, y creo que es lo que diferencia la militancia de cierta política tradicional, si vale la pena usar expresión, ¿no? Que no nos sentimos una suma de individualidades, sino que nos sentimos parte de un proyecto colectivo, y eso es lo que define a la militancia, ¿no? Hoy nos toca ser candidato, pero la realidad es que, bueno, como venimos contando, nuestro interés por la política empezó hace muchos años y va a trascender esta coyuntura electoral. Creo que esta lista viene a hacerse cargo del enorme desafío que plantea la ciudad, ¿no? Que es una ciudad atravesada por profundos contrastes, por enormes desigualdades, por un conjunto de carencias y déficit que hacen a las cuestiones más elementales de la calidad de vida, que van desde infraestructura básica, que pueden ser un zanjeo, el mejorado de una calle, o pavimento, cloaca, o servicio de agua potable, ¿no? Porque hay una parte de la ciudad, la mitad de la ciudad tiene presión baja o nula del servicio de agua potable, y hay una parte de la ciudad que se provee mediante un tanque comunitario, que un camión recarga ese tanque y los vecinos con su balde se llevan agua a su casa para poder higienizarse o tomar, digamos. Me parece que hay una ciudad que en un contexto nacional de fuerte crecimiento económico no ha tenido un Estado que iguale oportunidades, que amplíe derechos, que avance con políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida. Entonces, bueno, nuestro desafío como lista, como espacio político, como kirchnerismo de la ciudad de Rosario, es poder plantear un proyecto de ciudad que ponga al Estado en cada uno de los rincones de la ciudad para ir achicando desigualdades, igualando oportunidades y permitiendo que cada vecino y cada pibe pueda tener un proyecto de vida como horizonte, porque entendemos que ese es el camino para dar respuesta de fondo a los problemas, a las realidades cotidianas dramáticas que atraviesa nuestra ciudad, que tienen que ver con la tasa de homicidio que triplica la nacional, con los niveles de violencia, con la llamada inseguridad. Creo que un debate serio sobre esto tiene que hacerse cargo de estas cuestiones que estamos planteando, de la mano, por supuesto, de reformar y reestructurar la policía provincial, que es parte de la explicación también de los niveles de violencia que atraviesa nuestra sociedad. Recordamos entonces a los que recién se prendieron a la radio que estamos hablando con Sebastián Artola, candidato por la lista Rosario para la Victoria, lista 60 en estas elecciones, en estas primarias. Seba, si tuvieras que contarnos uno o dos proyectos posibles para cuando, si las elecciones se dan como se tendrían que dar, asumas como concejal, ¿cuáles serían los proyectos que contarías? A nosotros una cuestión que venimos planteando ya de 2 años a esta parte, cuando lanzamos lo que se llamó el Foro Rosario para Todos, un proyecto central que venimos trabajando y que nos interesa, si tenemos la posibilidad de estar en el Consejo Municipal, empezar a darle forma, es lo que llamamos un primer empleo joven, ¿no? Ahí, que tiene que ver con esto, con lo último que decía, que el compromiso y la responsabilidad del Estado en otorgarle a los pibes posibilidades de capacitación, de inserción laboral en los barrios, porque es la franja, digamos, etaria más golpeada por el neoliberalismo. Digo, los mayores niveles de desocupación en los peores años del neoliberalismo iban entre los 18 y 25 años, y en estos 10 años de transformación social, si bien es donde más ha bajado la desocupación, sigue siendo la franja etaria donde hay mayor nivel de desocupación. Entonces creo que ahí puede haber un rol del Estado municipal concreto a cumplir
para generar un compromiso entre el Estado, los sectores comerciales y empresarios, con un convenio que permita tomar pibes de los barrios más humildes de la ciudad, promoviéndolo del Estado, así, digamos, porque en esto hay mucho prejuicio, mucha discriminación, entonces nos parece que es una posibilidad cierta que se puede trabajar del Consejo Municipal. Y una segunda cuestión que tiene que ver con un eje central del proyecto de ciudad es la posibilidad de sancionar una nueva ley de alquileres que defienda al inquilino frente a la impunidad con la cual se manejan las inmobiliarias, y que es una problemática central de la ciudad, ¿no? El déficit habitacional, en contraste con 80.000 departamentos desocupados en determinadas zonas de la ciudad que no se ocupan porque no hay quien tenga los recursos para pagar o comprar lo que sale en esos lugares. Entonces la posibilidad de una nueva ley de alquileres como una respuesta concreta y un paso cierto en empezar a dar una respuesta, una demanda que en estas recorridas atraviesan de punta a punta la ciudad de Rosario. Seba, para ir finalizando porque nos apura el tiempo, vemos que estás en campaña, te vemos recorriendo los diferentes barrios de la ciudad. ¿Cuál es la recepción de la gente y qué demanda puntual hacen? La recepción muy buena. Lo nuestro es como la experiencia más novedosa de las distintas propuestas que uno puede ver en estas elecciones, ¿no? Fundamentalmente porque es una lista que le integramos todos jóvenes, que venimos de la militancia, entonces eso mismo hace que establezcamos otro tipo de relación con el vecino, más horizontal, más directa, y eso de por sí a quien se identifica con nosotros o no causa respeto, simpatía, entusiasmo, expectativa. Respecto a las demandas más concretas, digamos, es la necesidad de que el Estado esté presente en cada uno de los rincones de la ciudad, digamos, en sus diferentes aspectos, de la cuestión de alumbrado público, de seguridad, de acompañamiento en cada una de las problemáticas que tienen los vecinos. Y también, en términos más políticos, digamos, el entusiasmo de nuestra lista tiene que ver, creo, con una necesidad que está latente y muy presente con cada uno de los que hablamos, de renovar también las figuras políticas de la ciudad, y en particular quienes se ocupan lugar en el Consejo Municipal. Así que, esa es la realidad en la cual presentamos esta lista, y que nuestra propuesta viene a plantear una opción para empezar a cambiar. Bueno, Seba, muchísimas gracias, la verdad, por haberte acercado acá y participar del programa. Así que, bueno, muchos éxitos entonces para la lista 60, Rosario para la Victoria. Tuvimos difícil, ¿no? Porque digo, todas las actividades que viene realizando, poder tener un ratito, la verdad que un gustazo que nos hemos dado. Por supuesto. Y poder repasar, ¿no? Desde que llegaste a la ciudad, todos estos años de militancia. Sí. La verdad que, bueno, te queremos agradecer, Seba. Vale, un agradecimiento a ustedes, nuevas felicitaciones por el programa, y bueno, seguiremos charlando, y pese al frío ahora seguimos una caminata en zona oeste, que también es lo no para Artola. Es lo que ha distinguido nuestra lista. Estos días de frío polar, ayer y hoy seguimos en la calle, bueno, está muy bien, construyendo una Rosario para todos.